estaban buscando libros académicos adicionales para leer acerca de exorcismos. Y dos de ellos que encontré esta semana, bastante recientes, ambos libros. Uno es de la línea católica cristiana y la otra es de la línea católica cristiana romana. Y escriben lo siguiente en los prólogos. El doctor Graham H. Twelftree, autor del libro In the Name of Jesus, Exorcism Among Early Christians, dice lo siguiente acerca de creer en los exorcismos. Para la gran mayoría de los eruditos bíblicos es equivalente a creer en entidades como los duendes, los dragones o una tierra plana. Para la mayoría de los cristianos a través del mundo, especialmente de los países en desarrollo, el exorcismo es una parte importante de la libertad que se puede obtener por medio de la fe. El padre John Corapi, hablando acerca del padre Thomas Hüttner y de su libro llamado Exorcism and the Church Militant, dice lo siguiente: es mi experiencia personal que la necesidad para exorcismo ha incrementado exponencialmente en recientes años. La preparación para esta dimensión de guerra espiritual está particularmente carente en casi todos los seminarios, noviciados y en otras instituciones de aprendizaje católicas. Una de las razones por esto es que muchas de estas instituciones tienen una facultad que, por toda indicación, no creen necesariamente lo que cree la Iglesia. Estoy 100% de acuerdo con lo que dicen ambos autores acerca de lo que es hablar acerca de exorcismo en los seminarios, en los lugares de preparación e inclusive dentro de la Iglesia.